You good look, man. Un estilo de vida, Ministerios Casa Altar Internacional. Amén. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a glorificar y exaltar su santo nombre. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque tú, Señor, nos das el privilegio una vez más de estar aquí en tu casa, Señor, para glorificar y exaltar tu santo nombre. Gracias, Señor, porque el día de hoy nosotros podemos gozarnos y maravillarnos de toda tu grandeza, de toda tu belleza, toda tu hermosura, Señor. A los hermanos que por alguna razón no pueden estar en este lugar, por favor, Señor, allá donde ellos se encuentran, bendíceles, llénales de gozo, de paz, de amor, Señor, que sea ese gozo que el mundo no les pueda quitar, Señor, y a los que vienen en camino, guárdalos en el camino, guíales sus pasos para que puedan estar en este lugar y todos podamos glorificar y exaltar tu santo nombre. Padre, recibe nuestra alabanza y nuestra adoración que traemos con todo nuestro corazón hacia ti, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos tu santo nombre. Amén. Vamos a glorificar el nombre del Señor en esta hora. Te adoramos, Señor. Lo único que buscamos es entrar en tu presencia, Señor, y llenar tu trono de alabanza y adoración. Yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar. No importa qué bueno sea yo no puedo ganarme ese lugar. Sé que soy
le dan gloria y honra? Amén, gloria a Dios. Te adoramos solo a ti, Señor. Bendecimos tu santo nombre.
llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Peña de Oreb, para todo el sediento, columna de fuego, de nube en el desierto. Peña de Oreb, para todo el sediento, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos.
poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Aleluya, Señor. Cantaremos de su amor por siempre. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Yo cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar que nos perseguía, jinete y caballo, echó a la mar que nos perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. La 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 la
¿Cuánto le dan una ofrenda de palmas? Nos gozamos en su presencia. Te adoramos solo a ti, Señor. Vamos a confesar que el camino de nuestro Señor es perfecto. Amén. Te adoramos, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Te adoramos, Señor. El camino del Señor es perfecto. La palabra del Señor es poder. Él es el arma y escudo de todos los que en Él confían. Dile conmigo, Cristo es mi fortaleza, es mi escudo. Con Él paso en medio de un batallón. Él adiestra mis manos, me prepara para guerrear. El camino del Señor es perfecto. La palabra del Señor es poder. Él es el arma y escudo de todos los que en Él confían. Cristo es mi fortaleza, es mi escudo. Con Él paso en medio de un batallón. Él adiestra mis manos, me prepara para guerrear. Dile conmigo. Porque ¿quién es Dios sino el Señor? ¿Y quién es la roca sino nuestro Dios? Aleluya. Y a mis enemigos los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Aleluya, Señor. Señor, son perfectos. El camino del Señor es perfecto. La palabra del Señor es poder. Él es el arma y escudo de todos los que en Él confían. Cristo es mi fortaleza, es mi escudo. Con Él paso en medio de un batallón. Me prepara para guerrear. Porque ¿quién es Dios sino el Señor? ¿Y quién es la roca sino nuestro Dios? Aleluya, aleluya, aleluya. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más, se levantarán más, no se levantarán. Aleluya. Amén. Te adoramos, Señor. Cierra tus ojos ahí donde tú estás y levanta tus manos al cielo y dile conmigo, Padre, aquí estoy a tus pies, Señor.
restaurará, me purificará, y así podré escuchar tu corazón. Dile conmigo: oh mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, Señor, pues ella me restaurará, me purificará, y así podré escuchar tu corazón, y así podré, dile conmigo, escuchar tu corazón, escuchar tu corazón, y así podré escuchar tu corazón, y así podré, Señor, escuchar tu corazón, y así podré escuchar tu corazón, Señor. Amén. Así podremos escuchar tu corazón, Señor. Te amo, te amamos solo a ti, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Ahí donde tú estás, solo levanta tus manos y dile: Padre, gracias, Señor, por tener el privilegio de estar en este lugar. Bendecimos tu santo nombre, Señor. No hay nadie como tu Padre. Dile conmigo: tú eres santo, Señor. Tú eres santo. Y no hay nadie como tú, Señor. Puedo pedirte si todo me lo has dado. En los momentos más difíciles conmigo tú has estado. No busco riquezas ni la vanidad. Lo único que anhelo es vivir en santidad. Tú eres santo, 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 santo. Tú eres digno, 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 digno. Y tú eres santo, 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 santo. Señor Jesús, yo quiero estar donde tú estás. Es el único lugar en el que queremos estar, Señor. ¿Qué más puedo pedirte si todo me lo has dado? En los momentos más difíciles conmigo tú has estado. No busco riquezas ni la vanidad. Lo único que anhelo es vivir en santidad.
digno, digno. Tú eres santo, 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 santo. Señor Jesús, yo quiero estar donde tú estás. Es el único lugar en el que queremos estar, Señor. En tu presencia, Padre, donde tú estás, ahí queremos estar, Señor. Nuestro corazón pertenece a tu presencia, Señor. Cerca de ti queremos estar. Santo, 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 santo. Tú eres digno, 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 digno. Tú eres santo, 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 santo. Señor Jesús, yo quiero estar donde tú estás. Tú eres santo, 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 santo. Tú eres digno, 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 digno. Tú eres santo, 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 santo. Señor Jesús, yo quiero estar donde tú estás, estar donde tú estás, estar donde tú estás. Donde tú estás. Gracias, Padre. Es un privilegio, Señor, un verdadero privilegio saber que podemos estar donde tú estás. Es un privilegio porque reconocemos que no somos dignos por nuestra propia dignidad. Reconocemos, oh Padre, que es porque tú nos has permitido, por tu misericordia y tu amor, y por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, sentarnos, como dice tu palabra, en lugares celestiales. Gracias, Padre, porque nos has visto de esa manera, no viendo la iniquidad y la imperfección que hay en nosotros, sino viendo a Jesucristo en la cruz, pero también resucitado, redimiendo a todo el mundo y a todo aquel que quiera acercarse a Él. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Amén. Hermanos, hoy todo el mundo está celebrando, pues al menos del lado del pueblo latino, el Día de la Madre. El otro domingo lo vamos a celebrar nosotros, solo por llevarle la contraria. No. Lo que pasa es que, hermanos, decidimos hacerlo hasta el otro domingo porque hoy tenían celebración ahí los dueños, ¿verdad?, de la casa, y ni modo. Donde manda capitán no manda marinero. No podíamos hoy, hermanos, definitivamente. Pero el otro domingo sí. Entonces para mañana sí yo le voy a suplicar a las madrecitas que no falten. Y otra razón es porque los hijos hoy se la llevan a comer y si hacemos aquí ya después se me enferman hasta del estómago de tanta comida, ¿verdad? Entonces, hermanos, el otro domingo los varones estemos aquí pero de todas maneras hoy
El Evangelio no es religión, es un estilo de vida adorando a Dios. Ministerios, casa, altar internacional. El Evangelio no es religión, es un estilo de vida. Ministerios, casa, altar internacional. Ustedes se vayan preparando en la palabra, hermanos, y el día que el pastor le dé patatusha aquí, solo le digo a uno, véngase, venga a predicar usted. Hay que estar preparados. No se preparen para predicar hoy. Estudien la palabra para cuando les toque. Así están listos. Rapidito les voy a contar una anécdota rapidita. Permíteme, hermano Miguelito. Fíjense que Jesús lo agarraron así ustedes en curva. Un día sábado era la costumbre entre los judíos ir a la sinagoga. Y como era la costumbre, Jesús era respetuoso y se dejó ir también él. Como todos los sábados él iba. Y hermano, entrando cuando dice no era pastor, no le llamaban pastor entonces, ¿verdad? Que estaba dirigiendo. Agarra el rollo del libro de Isaías y se lo doy a Jesús, fíjense ustedes. Tomarle, digo. Pasa. ¿Qué tal si le dice Jesús, ay, perdóneme, rabino, pero fíjese que no vengo preparado? Jesús, ay Dios, hermanos. Solo agarró el libro, mire, y plum, capítulos. Todavía no estaban divididos en capítulos la Biblia hoy, eran rollos. Pero digamos, ahora ya es el capítulo 61 de Isaías. Y qué linda esa lectura, hermanos, que se dio Jesús. Y no venía preparado. Y vieran ustedes qué lindura es. Lo que él le había dicho al profeta Isaías hacía 700 años antes al pueblo de Israel, ese día lo viene a hacer realidad Jesús con su boquita. Por eso les digo, por favor, estudien la palabra ahí. De repente cualquier día, cuando sienta mano Rudy, lo tengo aquí parado y ¿para dónde agarra? Y le voy a decir, si no me predica hoy, no le permito recoger diezmos ni ofrendas, le voy a decir. Así es que, preparaditos pues, tengo madera aquí, hermanos, bendito sea Dios. Hay un lindo semillero, ¿verdad? Bueno, hermano Miguelito, gracias. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Después del mensaje, queremos orar por las madrecitas que están aquí y les tenemos ahí ahorita unas rositas. Hoy, el otro domingo, ahí hablamos. Amén. Gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga una vez más. Doy gracias a Dios primeramente por el privilegio que me concede. Hay un verso en la Biblia que habla acerca de que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, en mi caso personal y muy particular, estoy muy agradecido con Dios porque a pesar de lo que soy, Dios me ama y me da este privilegio y esta bendición tan grande de poder compartir su bendita palabra
Antes de entrar en el tema, yo quiero que juntamente conmigo, ahí donde está, incline sus ojos, cierre sus ojos y vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque no hay nadie como tú, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre son tus misericordias y nuevas cada mañana. Gracias, Señor, por esta dicha, por este privilegio y esta bendición tan grande, Señor, que recibimos de parte tuya, Señor. Primeramente al estar aquí en este lugar, ¿qué sería de nosotros si no, como dice aquel canto, qué sería de nosotros, Señor, si tú no nos hubieras alcanzado? ¿En dónde estaríamos hoy? Pero más tú, por tu gracia y por tu misericordia, Señor, nos permites estar en este lugar, Señor, por gracia. Gracias, Señor, te doy en esta hora. Te pido, Señor, que nos ayudes, Señor. Danos sabiduría que viene de lo alto. Pon en mi boca palabras, Señor, para poder expresar, para poder hablar tu palabra, Señor. Y a mis hermanos que la han de oír, Padre, también te pido, abre el entendimiento de cada uno de nosotros. Usa nuestras vidas, Señor, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Que todo lo que digamos, Señor, que sea para gloria y honra de tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Yo quiero que en esta hora, yo quiero hablar acerca de la herejía en la iglesia. Acerca de la herejía en la iglesia. Antes de leer la Biblia como introducción, ¿qué pensaría usted o qué diría usted acerca de que si usted se siente mal, tiene unos síntomas en su cuerpo, obviamente usted sabe que no está bien, que no es normal, y usted llega a su doctor, y su doctor, por no hacerlo sentir mal, y su doctor, por no meterle miedo, su doctor, para que no se asuste, no le da el diagnóstico correcto. Supongamos que una persona llega al médico y esa persona se siente mal, completamente mal, se siente débil, su cuerpo ya no lo siente normal, lo siente cansado, lo siente débil, se siente quebrantado. Llega al médico y le empieza a dar todos estos diagnósticos o todos estos síntomas que trae el paciente. Y como el doctor, pues es un doctor buena onda, como decimos coloquialmente. El doctor, como es una persona muy buena y no quiere hacer sentir mal a sus pacientes, porque posiblemente les da el diagnóstico y sus pacientes se enojan, o sus pacientes les da miedo, les entra miedo, entran en pánico, entran en depresión. ¿Qué pensaría usted si este doctor, en lugar de darles el diagnóstico correcto, les da un diagnóstico contrario? Una persona que tiene una enfermedad terminal, con todos estos síntomas, llega y el doctor le dice: no, tú estás bien, no pasa nada, sigue así como vas, estás bien. Lo voy a decir así de manera personal, por como me lo ha dicho el doctor a mí. Sigue comiendo hamburguesas, sigue comiendo pan, harina, sigue comiendo esto, tomando sodas y no hagas ejercicio. Y así vas a estar bien. ¿Ustedes creen que eso sería lo correcto? ¿Ustedes creen que eso es realmente un doctor a eso se dedica? No, ¿verdad? Les dan cosas incorrectas. Precisamente la palabra de Dios a nosotros nos habla. Yo les quiero hablar y reitero acerca de la herejía en la iglesia, porque en Isaías capítulo 5 y versículo 20, el profeta Isaías, hablando de parte de Dios, dice: ay de aquellos a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Vivimos en un tiempo, vivimos dentro de una sociedad en que las cosas han cambiado radicalmente, en que ahora las cosas que hace 20, 30 años para la sociedad eran radicalmente malas, hoy las aceptan, y no solamente las aceptan, las aplauden. Y lo bueno
lo bueno, lo rechaza. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha sucedido en toda la sociedad en estos últimos años? Vemos que no es nada nuevo. Dice Eclesiastés, ¿verdad? Que no hay nada nuevo debajo del sol. Que lo que ya fue anteriormente, hoy en día se presenta como algo nuevo. En otras palabras, cuando Satanás llegó en Génesis capítulo 3 y le habló a Eva y le dijo, con que Dios ha dicho que no comas de ningún árbol del Edén, del fruto, que no comas nada de lo que hay aquí. ¿Qué le dijo? No, Dios no dijo eso. Dios dijo que podemos comer de todo, pero del árbol que está en medio, de ese sí no podemos comer. ¿Y qué le dijo Satanás? Pamplinas. No, Dios sabe que el día que tú comas de ese árbol, dice, se te van a abrir los ojos y seréis como dioses, sabiendo lo bueno y lo malo. Y precisamente esa misma mentira, esa misma ideología, no solamente fue en el jardín del Edén, sino hasta nuestros días. ¿Qué es lo que el mundo nos ofrece hoy? ¿Qué es lo que el mundo dice hoy en nuestros días? ¿Para qué te congregas? No te congregues, si ahí están las redes sociales. ¿Qué necesidad? ¿Para qué lees la Biblia? Si ahí está el predicador, para eso se le paga al predicador, para que paguen, para que nos predique. Tú pagas y el predicador, pues ahí te anda predicando. ¿Para qué lees la Biblia? ¿Para qué oras? Ahí está el predicador para que ore por ti, para que intercede por ti, porque pues somos muy teólogos y como dice la Biblia que ellos son los que dan cuenta por nuestras almas, entonces pues que ellos oren. Y precisamente nosotros vemos a través de toda la historia de la iglesia cómo ha penetrado la herejía en la iglesia. Y vamos a ver que ahorita, más adelante vamos a ver qué es lo que sucede cuando la iglesia abraza la herejía. Quiero invitarle a que abra su Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6. Del versículo 3 al versículo 5. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, del versículo 3 al versículo 5. Amén. Dice así la bendita palabra del Señor. Si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Pablo está hablándole a Timoteo. Si alguien dice, enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende. Vamos a ver qué es la sana doctrina. Pero antes de eso, quiero hablar qué es la herejía. Según el diccionario de la Real Academia Española, define la palabra de herejía como una doctrina religiosa, algo como un error sostenido, algo con obstinación, terquedad y tenacidad. Entonces el diccionario de la Real Academia Española entiende que cuando se refiere a la palabra herejía en términos religiosos se está refiriendo a un error que alguien sostiene con obstinación, con cierta terquedad y con tenacidad. Yo les puedo poner un ejemplo y yo les digo, yo no es porque ande criticando a la gente, yo no es porque tenga algo en contra de las personas, no, yo tengo, y si lo tengo que decir, es algo contra lo que ellos enseñan, que es un error. Porque dice que es un error que alguien sostiene con tanta obstinación, con tanta terquedad
y con tenacidad. A una persona se le ocurrió decir, es que yo no soy apóstol, yo soy más que un apóstol. Pero con tanta verborrea, con tanta soberbia, queriendo demeritar lo que Dios ha establecido en su palabra. Entonces vemos, la herejía es alguien que sostiene con obstinación y con cierta terquedad y tenacidad. Ahora, de acuerdo con la concordancia Strong, significa o es más usada para referirse a sectas o grupos sectarios, y que la palabra misma tiene un sentido de elección, de alternativa, desunión y disensión. ¿Qué es la herejía? Dice que es una elección, dice que es una alternativa, que es una desunión y disensión. ¿Qué es una desunión? Cuando usted va en un camino, un ejemplo, en el matrimonio. Nosotros vamos en el matrimonio y vamos en el camino, tomados de la mano, caminando juntos. Pero llega un momento en que uno de los dos, ya sea el hombre o la mujer, se suelta de la mano y quiere seguir por su propio camino, haciendo lo que bien le parece. Precisamente hay grupos sectarios, hay personas que toman la Biblia, como dice aquí, como fuente de ganancia, que toman la Biblia con tanta astucia, con tenacidad, queriendo engañar o tratando de engañar al pueblo de Dios, tratando de engañar a los hijos de Dios. ¿Con qué? Con herejías, con blasfemias. Y Pablo le dice, todos, si alguien enseña una doctrina, la palabra doctrina en términos prácticos es solamente enseñanza, lo que quiere decir. Si alguien te enseña algo diferente y no se conforma a las sanas palabras, la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, está envanecido y nada entiende. ¿Por qué? Porque ya se cree superior, porque cree interpretar la palabra de Dios a su manera. Les voy a decir algo, un dato. Por ejemplo, el líder de los mormones, José Smith, en sus inicios se dice que era cristiano, leía la palabra, pero en sus alucinaciones se le apareció el ángel Moroni y le mandó a decir, no, pues escribe esta nueva revelación. Aquí está la nueva revelación. La Biblia, hazla a un lado. ¿Por qué? Porque ya es obsoleta. Ahora la nueva revelación y lo que tú le vas a hablar a los feligreses va a ser esto. Y ustedes ven que tienen el famoso libro del Mormón, el de los testigos de Jehová. También recibió que su revelación y empiezan a hablar. Hoy en día ustedes tienen, ¿cómo se llama? El libro de las Atalayas. Y ellos no se basan en la Biblia, se basan en sus revelaciones. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo la herejía ha hecho que la iglesia se vaya apartando, se vaya alejando del camino correcto de Dios. Cuando el pueblo de Israel comenzó abrazando la palabra de Dios, el decálogo, los 613 mandamientos, pero hubo un grupo que le decía a Moisés, ¿a poco nada más a ti Dios te habla? Sí, también a mí me habla, yo también soy del pueblo de Israel, yo también soy israelita, a mí también me habla. Hizo desviar a muchos del pueblo de Israel. ¿Y qué les pasó a ellos? Dice en la palabra de Dios que la tierra se abrió y literalmente se los tragó vivos. ¿Saben por qué? Porque Dios es un Dios celoso. Porque Dios
A pesar de que nosotros decimos Dios es Dios de amor, Dios de misericordia, por supuesto, yo estoy totalmente convencido de que Dios es Dios de amor, que Dios es Dios de misericordia, pero Dios también tiene celo. Dios es un Dios celoso, que cela su palabra, que cela su verdad, que cela su justicia, y aún su misma justicia establece que para el pecado, para el pecador, para aquel que habla herejía, aquel que se aleja de la verdad, merece ser castigado. En Primera de Corintios capítulo 11 y 6, en versículo 16 dice el apóstol Pablo: pero si alguien parece ser contencioso, nosotros, a la iglesia de Cristo, dice, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen las iglesias de Dios. Pero contencioso ¿en qué? Ay, pastor, es que lo que usted dice como que ya está fuera de onda. Pastor, lo que usted predica ya es obsoleto. Mire, nosotros queremos escuchar la nueva revelación. ¿Qué es lo que hay de nuevo ahorita? Recuerdo a alguien decirle a un hombre de Dios: oye, ¿tú todavía estás en la Biblia? No, pero yo ya estoy en el rema, en la palabra revelada de Dios. ¿Cómo se atreve a decir esta persona: tú todavía estás en la Biblia? Como diciéndole: ¿tú todavía eres de los arcaicos? No. La palabra de Dios nos enseña y nos dice que esto tiene un contenido actual, que no envejece, que no pasa, que todo su contenido es contemporáneo, es actual, que si bien es cierto, la palabra de Dios a través de los siglos fue escrita por hombres diferentes, en diferentes periodos de tiempo, en diferentes edades, su contenido sigue siendo actual hasta el día de hoy. Y la misma palabra de Dios que a Timoteo le habló hace 2000 años atrás, la misma palabra a nosotros nos está hablando. Los grupos sectarios y las herejías son aquellos que forman un grupo distanciado de la palabra de Dios. Por eso dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, 19: ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Cuando uno piensa que la palabra herejía significa, bueno, es una falsa doctrina, con relación a lo que la revelación de Dios habla o dice, vamos a ver que otra palabra, la ortodoxia, que es lo contraopuesto a la herejía. La ortodoxia se deriva de dos palabras griegas que significan correcto y honor. Entonces la ortodoxia bíblica es correcta y hace honor a la revelación de Dios, completamente contraria a lo que sería una herejía que no honra a Dios y que es incorrecta. Nosotros en el caminar con la vida de la iglesia, el tiempo que usted tiene en la iglesia, se nos ha enseñado y se nos ha dicho que la vida del cristiano es una vida de lucha espiritual. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Se nos ha enseñado que nosotros tenemos una lucha espiritual. Entonces, si los paganos son enemigos, los herejes son los traidores, son los que han traicionado la palabra de Dios, son los que han traicionado la revelación de Dios, los que han traicionado al Hijo que vino a revelar al Padre, que vino a autentificar el Antiguo Testamento, aquellos que han traicionado al Espíritu de verdad que reveló las Escrituras. Ahora, fíjense, un historiador del segundo siglo, Irineo, habla en uno de sus libros acerca de las herejías, se habla un poco acerca de las herejías y hace esta pregunta: ¿Cómo proliferan las herejías?
Y él dice esto: el error nunca se expone de forma desnuda. En otras palabras, Satanás no te envía a uno de sus emisarios te toca la puerta, tú le abres la puerta. Hola, estamos haciendo una convocatoria al infierno, ¿quieres venir? No. Nunca jamás el error se manifiesta de manera desnuda. El error se manifiesta de forma sutil. Con que Dios ha dicho. No le hagas caso. Si ustedes el día que coman de ese árbol que está en medio, se les abrirá los ojos. Y lo que pasa es que Dios no quiere que sean como Dios. Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean Dios. ¿De qué manera llega el error? De manera sutil. Precisamente en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1 y versículo 1 y 3 dice: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso. Pedro también, ¿verdad? Hablando, se levantaron falsos profetas entre el pueblo, y así como habrá también falsos maestros. ¿En dónde? Falsos maestros. ¿En dónde? Los incrédulos, los no creyentes, los que están allá en las calles divagando, los que están allá en otros lugares. No, entre ustedes, los cuales, hablando del error, encubiertamente introducirán herejías, negando incluso, herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró. Yo les hago una pregunta, y siempre apelando al tiempo de que usted tiene o lleva su vida en la iglesia, los años que usted lleve de vida en la iglesia. ¿Usted ha escuchado a alguna persona blasfemar el nombre de Dios? ¿Ha escuchado a alguna persona hablar mal de Dios después de haberlo abrazado, después de haber abrazado su palabra, dar marcha atrás y hablar mal del camino de Dios? Lo ha habido, lo hay y seguirá habiendo. La palabra de Dios es clara y nos habla. Dice: el camino de la verdad será blasfemado, y en su avaricia los explotarán. Otra vez habla, con falsas palabras. Eso es lo para los eruditos, para la gente que son profesionales, aquellos que están haciendo su carrera profesional. Ellos le llamarían la antítesis, el error de la verdad, la mentira de la verdad, la antítesis. Y ahí estamos mostrando la antítesis. Cuando dice: si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende. ¿Qué es lo que tienen esas personas? Están envanecidas y no entienden. Lo voy a decir, no quería decirlo, pero lo voy a decir. ¿Por qué no lo quería? Porque pues, obviamente yo amo al pueblo de Israel como tal, soy pro-israelí como tal, oro por el pueblo de Israel, oro por la nación de Israel. Y me duele mucho cuando hay rabinos
porque son rabinos, porque son de Israel, son pueblo de Israel. Pero cuando tienen una interpretación incorrecta acerca de la palabra de Dios, ahí me duele mucho escucharlos. Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos. No me verás más cuando digas Baruch atah Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. A mí me duele mucho escuchar a los rabinos que son israelitas, que interpretan mal la palabra de Dios. Y habla. Y otra de las cosas que también menciona, yo les decía de manera de introducción acerca del doctor, de las enfermedades, del diagnóstico, de los síntomas. Pero también el pueblo de Israel, en aquel periodo de tiempo, pues ya tenía demasiados síntomas que estaban en el error. Muchos síntomas que estaban en el error. Y le habla a su profeta, al profeta Ezequiel. Y en Ezequiel capítulo 2 y versículo 7 le dice: les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Les hablarás mis palabras. ¿Cuáles palabras? Esto, la palabra de Dios. Escuchen o dejen de escuchar, tú les seguirás hablando mis palabras, porque son muy rebeldes. Ahora yo les hago una pregunta: ¿cuántos de nosotros también tenemos de esos síntomas así? ¿Cuántos de nosotros tenemos el síntoma que nos sentimos mal, que somos rebeldes? Que hablamos mal de nuestros consiervos, que hablamos mal de nuestro vecino, que por cualquier cosa nos enojamos, por cualquier cosa andamos ahí, haciendo un escándalo. Pastor, no voy a ir porque me duele una muela. Y usted está bien de las muelas, de los dientes. Pastor, no voy a hacer esto porque no. Dice que eran un pueblo muy rebelde. Y nosotros muchas veces relacionamos la rebeldía solamente con estar ahí peleando. No, es mucho más de eso. Y les dice a Ezequiel: tú, Ezequiel, le vas a hablar mis palabras. Y aunque te escuchen o que no te escuchen, tú seguirás hablándoles mi palabra. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando una iglesia, qué pasa cuando un individuo, cuando uno que se dice ser cristiano, cuando uno que se dice ser creyente se aparta de la verdad de Dios, se aparta de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede cuando comunidades se apartan de la palabra de Dios? Si nosotros vemos algunos de los diagnósticos cuando las congregaciones, cuando los individuos se apartan de la palabra de Dios, ¿qué dice? Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, hablando acerca de la iglesia de Efeso. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Amén. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia de Efeso dice que dejó su primer amor. Pero ustedes saben que nada sucede por obra de la casualidad, que las cosas no se dan solamente porque ya. ¿Por qué creen ustedes que Jesús le habló a la iglesia de Efeso y le dijo: porque tengo contra ti que has dejado tu primer amor? No solamente se lo dijo porque tú ya dejaste tu primer amor. No, hubo síntomas. Hubo algo que les hizo apartarse del camino de Dios, les hizo apartarse del amor que tenían a Dios, a su palabra. En Efeso, si nosotros leemos la historia desde sus inicios,
vamos a ver que el apóstol Pablo estaba ahí, fue quien la fundó. Vamos a ver que ahí les predicó Timoteo. Vamos a ver que ahí Priscila y Aquila también estaban pastoreándola, que Apolos llegó a predicar en Efeso. O sea que tenían la palabra de Dios revelada, que hombres de Dios, ministros de Dios, habían hablado y predicado la palabra de Dios en esa congregación. Mas sin embargo dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuál fue la razón? Haberse alejado de la palabra de Dios. Y si hoy un día ustedes ven, si hay vestigios de aquella iglesia, van a ver lo que queda solamente de aquella gran iglesia que era Éfeso. Si nosotros vemos la iglesia de Esmirna también, la iglesia de Sardis, versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives, pero estás muerto. ¿Cómo es posible que a una iglesia el Señor le está diciendo: oye, tú eres una iglesia, somos iglesia tal y pregonamos tal y tal y vivimos, somos una iglesia que tenemos vida? Y Dios mismo dices que tienes vida, pero estás muerto. Cuando nosotros hacemos algarabía, ven, vengan a la campaña, va a venir el hombre de Dios, va a venir el ministro de Dios. Miren, esta iglesia es la iglesia al becerro de oro, la iglesia, no sé, póngale el nombre, el ungido. Aquí va a haber milagros, señales, vénganse aquí a esta congregación, aquí hay vida, nosotros tenemos vida, pero Dios dice: tú dices que estás vivo, pero dentro de ti estás muerto. ¿Por qué estás muerto? Porque no te apegas a las enseñanzas de tu Dios, porque no te apegas a la sana doctrina. Estás enseñando cuestiones, estás enseñando doctrinas, estás enseñando herejías, estás enseñando cosas que llevan a mi pueblo al error, que llevan a mi pueblo a separarse de mi palabra, que llevan a mi pueblo a separarse de mi verdad y de mi voluntad. Y eso es lo que a mí no me agrada. Tú dices que estás vivo, pero estás muerto. Tengo contra ti una cosa: que has dejado tu primer amor. En Efesios capítulo 5, versículo 6, mismo apóstol Pablo: que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de esas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y aquí nos da una recomendación. Versículo 6, versículo 7. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Otra vez. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, consiste en justicia y ¿en qué? Verdad. No en error, no en mentira, no en engaño. Y dice: ustedes no participen de esas cosas. Y más adelante en el versículo 14, dice, hablando Pablo a la iglesia que el Señor le dijo: tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Por esta razón dice: despierta tú que duermes, levántate. ¿De dónde? De entre los muertos. Tú dices que estás vivo, pero estás muerto. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y Pablo, hablándole a Timoteo, también le dice: vamos, Timoteo, ¿qué está pasando contigo? Aviva el fuego que hay dentro de ti, que te ha sido impuesto por la imposición de mis manos. Iglesia, aviva el fuego que hay dentro de ti el día que tú creíste, el día que tú naciste de nuevo. Aviva ese fuego que Dios te ha dado, el Espíritu Santo de Dios que ha estado dentro de ti, que Dios te ha dado. Los dones vienen de Dios, los dones los da Dios, pero de la responsabilidad de nosotros como iglesia, como individuos, es avivar el fuego que Dios nos ha dado, el don que Dios nos ha dado. Es nuestra responsabilidad que esté siempre avivado. No esperemos, como dicen muchos, no esperemos que antes de la venida del Señor va a haber un gran avivamiento. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La responsabilidad mía es avivar el fuego que hay dentro de mí. ¿De qué manera? Atendiendo las sanas doctrinas, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y conformándonos con ella. No añadiéndole, no quitándole. Porque el Señor dice: hay de aquellos que le quitan o que le añaden. Así también será borrado su nombre en el libro de la vida. Es nuestra responsabilidad, hermano. No le eche la responsabilidad a su pastor, no le eche la responsabilidad a nuestro pastor. No, es responsabilidad de cada uno de nosotros, como individuos, avivar el fuego que hay dentro de nosotros. Y también es responsabilidad de nosotros como congregación mantenernos avivados. Amén. Vamos a orar, vamos a concluir. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, Señor, porque a través de la historia tú nos has mostrado, Señor, que debemos de ser siempre fieles a ti, a tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad en nosotros. Pon el deseo, Señor, de escudriñar tu palabra. Pon el deseo, Señor, de que te busquemos en oración, en ayuno, en ruego. Que te busquemos, Señor, como comunidad en Cristo, como un cuerpo en Cristo, Señor. Te pido por cada uno de tus hijos que están aquí presentes, por los que no pudieron estar, Señor, donde quiera que ellos estén, bendíceles. Suple toda necesidad, cualquiera que ésta sea, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Te bendecimos y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Evangelio no es religión, es un estilo de vida adorando a Dios. Ministerios, casa,
altar internacional.